Dios. Eres digno, Señor, de la alabanza, eres digno de la adoración, Dios. Te damos solamente a ti las gracias, Señor Padre, por tu presencia, Señor, que está en este lugar, Jesús. Estás Adoramos aquí, tu nombre, Jesús. viéndote, Señor. Oh, tú eres digno, Jesús. Te adoro a ti. Te adoramos, Señor. Te adoro a ti. Estás aquí, grande y fuerte Dios. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Estás aquí, moviéndote, Señor. Te adoro a ti, Señor. Adoro a ti, te adoro a ti. Estás aquí, grande y fuerte Dios. Te adoro a ti, te adoro a ti. Glorioso Dios de milagros, poderoso, luz tan brillante, mi Dios, grande eres tú. Glorioso Dios de milagros, poderoso, luz tan brillante, mi Dios, grande eres tú. Estás aquí, moviéndote, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti. Estás aquí, grande y fuerte Dios. Te adoro a ti, Te adoro a ti. te adoro a ti. Glorioso Dios de milagros, poderoso, luz tan brillante, mi Dios, grande eres tú. Glorioso Dios de milagros, poderoso, luz tan brillante, mi Dios, grande eres tú. Grande eres tú. Y grande eres tú. Grande eres tú. Y grande eres tú. Grande eres tú. Y grande eres tú. Cuán Grande eres tú. Grande eres tú. Cuán grande eres tú, Señor. Oh, Te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre, Jesús. poderoso, luz tan brillante, mi Dios, grande eres tú. Glorioso Dios de milagros, poderoso, luz tan brillante, mi Dios, grande eres tú. Y grande eres tú. Grande eres tú. Oh, grande eres tú, grande eres tú, Grande eres tú. grande eres tú, Cuán grande eres tú, grande eres tú. grande, Señor. Gloria. Amén. Gracias al Señor por todos aquellos que están en sintonía. Amén. Que están en Facebook escuchando. Amén. Abre su corazón para que el Señor le ministre su palabra, Señor Dios mío, porque yo sé que el Señor tiene una palabra para usted. Amén. En este día tan especial. Todos los días son especiales, pero este es el mejor día. Amén. Porque es el día verdaderamente de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero también Él es el que nos da vida eterna. Amén. Y después Él al tercer día resucita. Amén. Amén. Y Así nos trae es. por eso Amén, que amén. abra su corazón lo que el Señor quiere hablar. Quiero que hablan su Biblia en San Juan, capítulo 1, versículo 29.
capítulo 29, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y con la santa unción del Espíritu Santo. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Padre, gracias te damos, Dios mío, por tu palabra. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Te pido, Espíritu Santo, que tome control de este mensaje. Toma control de mi vida, Señor, toda la palabra que salga de mi boca, Dios, que salga con unción, con poder, con autoridad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje se llama ¿Quién es Jesús? Reconociendo quién es Jesús. Como le digo, en este día tan especial, el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y hay que reconocer ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén, así Y una de es. las primeras cosas que nosotros reconocemos quién es Jesús, que Jesucristo es el Cordero de Dios, ese Cordero Pascual que era un tipo de Cristo provisto por Dios por su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Por eso Jesús murió en la cruz, pero Él fue el Cordero de Dios, aquel Cordero sin mancha, sin pecado, por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, como ese Cordero que fue crucificado, que fue amolido, que fue golpeado y que derramó la sangre, ese derramamiento de su sangre sobre el madero cuando fue llevado allá, era el que nos iba a traer salvación a nuestras vidas. Y el derramamiento de su sangre sobre los gentiles de todos aquellos, los primogénitos de Israel, era la salvación para ellos de la muerte. En aquel entonces, enseña en Éxodo capítulo 12, versículos 6, 7 y 3 y 14, ahí enseña, amén, que esa sangre de ese cordero que era regada y esparcida en las puertas, era lo que cuidaba a la muerte de aquellos primogénitos para que no murieran. Cristo es nuestra Pascua. Cristo fue el que sacrificó su vida por nosotros. Amén, así A Él es. fue que golpearon, a Él fue que crucificaron, a Él fue que mataron en esa cruz, el que le metieron esa espada en el costado y murió. Por medio de la muerte de Jesucristo y el derramamiento de su sangre, nosotros somos salvos. Amén, así es. Somos salvos, tenemos salvación. Amén. Y esa salvación es para todo aquel que en Él cree. Amén, Amén. así El es. que cree en Él como hijo de Dios. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 5, 7, limpió pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque vuestras Pascuas, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Amén. Ya Jesucristo fue crucificado por nosotros. Por eso la Biblia dice que de modo que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Nosotros somos nuevas criaturas, hemos cambiado. El Señor Jesucristo se llama también el Cordero de Dios, especialmente en reverencia al sufrimiento, al sacrificio diario que se hace. Amén. ¿Por qué? Porque el Cordero tenía que ser un Cordero perfecto, sin mancha, así que también tuvo que ser nuestro Salvador, sin mancha. Amén. Él se hizo pecado por nosotros. En aquel entonces, cuando se traía un Cordero para presentárselo al Señor, tenía que ser un Cordero sin mancha. En 1 de Pedro, capítulo 1, 19, dice, sino como la sangre preciosa de Cristo, como un Cordero sin mancha y sin contaminación. Él no pecó, Él no estaba contaminado, Él se hizo pecado por usted y por mí. Así Eso es el Señor Jesucristo, por eso se llama el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén, el Cordero era también un símbolo típico de la expiación, pero Cristo hizo una expiación real, verdadera. Amén, esa expiación, ese cuerpo que fue entregado en la cruz del Calvario por nuestro pecado. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo.
Él es el que se llevó todos los pecados de todo el mundo, de generación en generación. Ese Cordero, ese Cristo que fue crucificado en la cruz del Calvario por nuestro pecado. El Cordero también era ofrecido con frecuencia, pero Cristo se ofreció una sola vez. ¿Cuántos saben eso? También que Jesucristo se ofreció una sola vez. En Hebreos capítulo 9, versículos 24, 25 y 26 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entró el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, él hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio de él el pecado por todos nosotros. Jesucristo se presentó una sola vez. Así es. Murió una sola vez por todos nosotros. No era como ese cordero que era ofrecido. Podían traer un cordero cada tiempo y podías rápido para traerlo delante de la presencia de Dios. Pero Jesucristo se ofreció él solo una sola vez. El Señor Jesús también fue ese cordero de Dios, ese cordero que fue traído al sacrificio. Amén, sacrificio, un sacrificio que él hizo. Amén, en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 53, 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es el cordero, ese es Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. El Señor Jesús se ofreció ahora como un cordero inmolado en el reino celestial. Él fue el único, amén, el que pudo morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Amén, Él es el así que es. quita el pecado del mundo. Amén. Más nadie, no puede otro, ninguno. Así usted vaya con el quien vaya, el único que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Amén, así Cuando es. confesamos a Jesucristo como único suficiente Salvador, cuando reconocemos que la sangre de Cristo tiene poder, Amén, así porque es. la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. El pecado de Adán afectó a toda la humanidad. ¿Sí o no? Dice 1 Corintios capítulo 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, por Jesucristo. Así es, Por eso así es. Jesucristo fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Amén, así Amén. es. Él resucitó y él no se quedó allá en la tumba. Él resucitó. Amén, Amén. así Y es. por la resurrección de Jesús es que nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Así Cuando es. los hombres y las mujeres se arrepienten y creen en el Evangelio, la culpa de ese pecado de esa persona es quitada. Se quita insofatamente porque Él nos limpia. Romanos capítulo 8, 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén, así es. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Nosotros reconocemos que somos hijos de Dios, porque Él es el que llevó todo. Y en 1 de Juan, capítulo 1, 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La sangre de Cristo tiene poder y nos Amén, limpia de así todo es. pecado. Él es el que se llevó todo. Por fe es quitar la contaminación del pecado. Amén. Por eso dice ahí, por fe. Nosotros somos salvos por fe. Por medio del Cordero que de Dios que es quitado la práctica del pecado también. ¿Por qué? Porque ya el que confiesa a Jesucristo como único suficiente Salvador no practica el pecado. Y en 2 de Pedro 3:11 dice, pues que todas estas cosas han de ser deshechas como debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir. Andar cubierto con la sangre de Jesucristo, apartado del pecado. No podemos estar practicando el pecado. Así Somos es. limpios de ese pecado
por la sangre de Jesucristo. Por eso, porque Él se llevó todo en la cruz del Calvario. Amén. El estado futuro y de cada uno de nosotros, tristemente, se perjudica por el pecado. El que está en pecado anda muerto. Y ese pecado va a ser quitado de todos nosotros. Amén. Por medio de la sangre de Jesucristo. Amén, así es. Los hombres pecadores son exhortados. Amén. Y a través de la palabra. A través de la palabra santa de Dios es lo que lo va a limpiar. La palabra santa de Dios es el que lo va a cambiar y es lo que lo va a ayudar a salir adelante. A contemplarle los ojos de la fe en Jesús. Cuando usted mira a Jesucristo como el Salvador de su vida, cuando usted pone la mirada en Él, es ahí donde viene la bendición de Dios, porque 2 Corintios capítulo 10, 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos que ser cristianos de verdad, obedientes a Cristo. Cuando nosotros miramos, vemos al Señor con los ojos de fe, de que Él es el que cambia, de que Él es el que transforma, de que Él es el que nos va a llevar de gloria en gloria y victoria en victoria, nosotros somos nuevas criaturas. Y nuestros pensamientos ya no son los pensamientos nuestros, sino son los pensamientos del Señor. Porque Jesús dijo, mis pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Porque eso es que nosotros tenemos que ser obedientes. Amén, así Amén. es. Tenemos que contemplarle a Él. Cuando contemplamos a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, nosotros creemos. Creemos en Él, confiamos en Él y confiamos y creemos en Él ¿para qué? Para salvación. Porque Amén. Isaías capítulo 45, versículo 8 dice, miradme a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro Dios. Jesucristo es el único. Amén. Por eso lo tenemos que mirar a Él como el Salvador de este mundo. Amén, Por así eso, es. eso es lo que nosotros tenemos que estar reconociendo en este día tan especial. Amén, Amén. así es. A veces la gente no va a sufrir hoy en día que porque Jesucristo lo van a crucificar o que porque nada de eso, ellos no, nada. Pero nosotros como creyentes y como cristianos tenemos que poner la mirada en Él. Por eso Así nosotros es. creemos y tenemos la fe, amén, en Él, lo contemplamos a Él y confiamos en Él Amén, como el así es. Salvador de nuestras vidas. Cuando es. lo contemplamos a Él en su nacimiento en Belén, muchos a veces ven el nacimiento allá en Belén, amén, eso es vivir una vida en santidad, vida santa. Él fue santo, sin mancha, sin pecado, amén, y estuvo, ¿por qué? Porque estuvo entre gente mala, entre esos judíos que lo querían matar, esa gente que lo perseguía, amén, que lo querían, pero esa muerte que Él llevó en la cruz del Calvario fue por usted y por mí. Amén, así Pero es. en la resurrección de Él resucitó de los muertos para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén, así es. Amén. Él nace en Belén y es cuidado allá y todo lo que pasó, todo el tiempo que lo llevó, amén, hasta que llegó el tiempo de su muerte. Todo eso lo hizo por usted y por mí. Amén, Cuando así contemplamos sus oficios sagrados por lo que Él hizo, lo vemos a Él como un profeta para guiarnos a toda verdad. Él es el Salvador. La verdad nos hace libres. Amén, Amén. así es. Un rey para gobernarnos y protegernos. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Nosotros así creemos en su palabra. Amén. ¿Por Amén, qué? así Porque lo es. contemplamos en el oficio sagrado que Él hace. Yo creo en Jesucristo y tengo fe que Él me guarda el de entrar y el salir, como su palabra lo dice. ¿Por qué? Porque Él nos va a guiar a toda verdad. Y la verdad, que es la palabra santa de Dios, es la que nos hace libres. Amén, así Amén. es. Él es el que gobierna nuestras vidas. Lo contemplamos a Él en su persona. Amén. Eso quiere decir que Dios es un Dios bendito, un Dios que vino o que está aquí y que sigue y que está del siglo en siglo. Hace muchos años que vino a este mundo, amén, y vino a darnos salvación. Es un hombre con un alma, amén, un cuerpo que murió y resucitó otra vez, amén. Él resucitó. Amén, Lucas así es. capítulo 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Él estuvo en la tierra, Él creció,
Amén. Él era un hombre que sentía, dormía, lloró. Él pasó por todo. ¿Por qué? Así Porque es. era de carne y hueso igual, con Así un alma, es. con un cuerpo, pero murió y resucitó. Amén, así es. Y no pecó. No como a veces lo quieren decir. Él no pecó, Él es santo, Amén. sin mancha, sin pecado. Así es. Amén. Es un Dios puro, Dios hombre y mediador entre Dios y los hombres. Amén. Él es el Todopoderoso. Amén, así Dios es. mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Por eso Él vino y murió. Amén. Él fue enviado de parte de su Padre aquí para morir por nosotros. Así Lo es. contemplamos a Él como con profunda humildad. Nosotros nos humillamos en su presencia. Amén. Y eso es cuando nosotros reconocemos que Él nunca tuvo pecado, que Él es santo, Él es puro, pero fue herido por nuestras transgresiones. Eso lo dice Isaías capítulo 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por vuestros pecados, y el castigo de vuestra paz fue sobre Él. Él llevó todo. Amén. Cuando Él va ahí, que lo llevan y lo azotan y le van dando látigo a la cruz del Calvario y todo, ahí van todos los pecados de la humanidad. Ahí van los pecados suyos, los pecados míos. Amén, ahí va, más Él herido. Amén, Esas así heridas es. fue por Así usted es. y por mí, por las rebeliones, por la desobediencia, por todo lo que trajo Así pecado es. a este mundo. Y dice que fue molido por vuestros pecados, por el Así castigo, es. todo lo que Él sufrió. Ese es el reconocimiento, amén. En eso es que nosotros creemos, amén, en este día. Amén, de que ese sufrimiento, y gloria a Dios por ese sufrimiento, tenemos vida y vida en abundancia. Amén, así Amén, es. tenemos vida y vida en abundancia. La paz de Él está sobre nosotros. Amén, así es. Amén, la llaga, amén, esas llagas que dice que fueron curadas. Esa es la cura, la sanidad, esa sanidad divina que viene para nosotros. Lo contemplamos a Él como con santísima gratitud. ¿Cuánto están agradecidos de lo que Dios ha hecho en su Amén, vida? así es. Él fue el que nos amó primero. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que se entregó por usted y por mí. Él nos ama mucho, amén. Y lo contemplamos así, con gratitud, agradecidos de Dios. Por eso nosotros siempre tenemos que estar agradecidos. Nunca nos podemos olvidar quién es el que nos salvó. Así es. ¿Quién es el que nos tiene como estamos? La paz que tenemos. Amén. La bendición que tenemos viene por medio de Él. Primera de Juan, capítulo 4 y 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen, es que amamos a Dios? Yo amo al Señor, sí. Claro, lo amamos. Yo también lo amo al Señor, gracias a Dios y todo. Pero Él nos amó a nosotros primero. Así es. Se entregó por nosotros. Sin Amén, conocerte a así ti ni a mí. Él no hace excepción de personas. Amén. Él no ve si tú eres negro, eres blanco, si eres pequeño, si eres gordo, si eres flaco. Él nomás ve que tú necesitas de Él. Así Amén. es. Y que Él vino a morir por toda la humanidad. Así es. Amén. Lo contemplamos así con gratitud. Por eso nosotros el agradecimiento, hay muchos que somos desagradecidos. No tenemos ni agradecimiento lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y gracias a Dios que hay muchos que sí son agradecidos. Amén. Y le damos gracias a Dios. Yo no es porque soy más que los demás, pero yo todos los días le doy gracias a Dios. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, porque Él me amó primero. Amén, gracias al Señor. Y por eso yo le adoro, por eso yo le glorifico. Amén, por eso yo este día lo tomo muy en serio y oro y le clamo a Dios. Y gracias, Señor, por este día, porque hace ya más de 2000 años que tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros. Si no, yo no estuviera aquí. Amén, Así y gracias a Dios. Lo contemplamos como con eterna confianza. Confiamos en Él. ¿Cuántos confían en alguien? ¿Sí o no? Amén, así es. A veces, no, que yo confío en la esposa, confío a veces en el esposo, en esto, no, yo confío en mi mamá. No, si mi mamá dijo, porque yo confío, ¿quién no va a confiar en la mamá? ¿Y quién no va a confiar en el papá o en algo? Pero nosotros con confianza y de verdad, de corazón, una confianza entera y absoluta en el Señor. Amén, Porque Él no es. falla, Así es. porque Él es perfecto, Amén, así porque Él es. sí nos ama. Amén. Yo sí confío, a veces no, que yo confío en este. No, confiemos en Dios. Amén, así enteramente. Amén. La confianza está puesta en Él. Amén. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es, amén. Él todo lo puede. Ponga la confianza por la sanidad.
Él te va a sanar, Él te va a restaurar. Amén. La fe tiene que ser una fe absoluta. Amén. Sé que estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de tremendos. Amén. Pero la confianza tiene que estar absolutamente en Jesucristo. Amén, así es. Amén, porque Él es el sanador, Él es el restaurador, Él es el dueño del oro y la plata. Él se llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar. Amén. A veces uno tiene que decir, no, yo confío completamente en esta persona. ¿Sí o no? Le dan un cheque a usted, algo, vaya, llévelo al banco, porque no, yo confío en él, mándelo a él o a ella a pagar o a llévelo a hacer. Ay, confía en usted. Pero confiamos más en Cristo enteramente. Amén, así es. Amén, así ¿Por qué? es. Porque Él ofrece salvación. Amén. Así Amén, es. hay que confiar en la sangre de Cristo. Confiamos en Él. Y amén, cuando usted tiene algo que viene a su vida, confíe en el Señor. Amén, así Eternamente y enteramente confíe en Él. Él te va a sanar, Él te va a restaurar. Amén. Él nos invita a nosotros y nos dice, confía en mí. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Amén, así es. Amén, es la confianza que tenemos para ir a Él. Vamos a Él todos los que estamos trabajados, todos los que estamos cargados, todos los que tenemos cosas de estrés, que tenemos cosas en nuestro corazón, que cuando hay problemas, cuando hay dificultades en nuestras vidas, tenemos que ir a Jesús. ¿Cuánto van a Jesús? Él nos va a dar descanso, Él nos va a dar bendición, amén, y esa bendición va a llegar cuando nosotros confiamos eternamente en Él. Gracias al Señor. Amén, y Él dice, Él llama a la puerta de nuestros corazones. Amén, así es. Él en esta noche te está llamando a que lo reconozcas como único y suficiente Salvador. Amén, así A es. que sepas que este día es un día especial para tu vida. Así Aquellos que no conocen, yo sé que pueden haber muchos que están conectados, que no conocen al Señor, nomás porque están ahí en la casa y a veces no tienen más nada que hacer. Dios sabe hacer las cosas. Él esto lo hizo para usted, que no lo Amén. conoce. Amén. Amén, porque Él está llamando a la puerta de vuestro corazón. Apocalipsis capítulo 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Así Si es. alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén, Él está ahí atento, porque Él te ama demasiado. Amén. Nunca se te olvide a ti que Él te ama demasiado. Esto quiere decir que la iglesia de la Odisea había excluido de la congregación al Señor. Esa iglesia había apartado los ojos del Señor. Y el Señor los estaba llamando. El Señor les estaba haciendo, amén, ese llamamiento otra vez a la salvación. Hay mucha gente que se ha ido de los pies de Jesús, que le ha dado la espalda, amén, que se han retrocedido, pero este es un tiempo especial, esta es una noche especial para ti, Amén. para tu vida, Amén. amén, que tú puedas reconocer, no podemos excluir al Señor de nuestro corazón, menos de la congregación, amén, nada hermano, sin Cristo no somos nadie, amén, por eso le invitamos. Amén, en este día, en esta noche, le invitamos, la invitación de Cristo es llamarnos desde afuera de la puerta. La invitación de Cristo es llamarnos de allá del mundo, de donde usted se encuentra. Por eso, si usted no ha confesado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, este es un momento especial. Esa es la petición que el Señor hace para usted, amén, y para mí en este día. Por eso yo voy a orar por usted en esta noche, para que sea el Señor, amén, para que sea el Señor que le traiga salvación, para que sea el Señor, amén, porque yo sé que la oración del justo puede mucho, y también voy a orar por aquellos que están tibios espiritualmente. Vamos a reprender la tibieza, están pasando por pruebas, por luchas, hay dificultades, hay cosas, amén, pero reconozcamos en este día que el Señor nos va a bendecir, amén. Entonces yo voy a orar, amén, por usted, para que sea el Señor que tome control, y aquellos que no han confesado a Jesucristo como único suficiente Salvador, le voy a pedir también, amén, que repitan conmigo una oración, amén, porque si creemos en el corazón que Jesucristo, amén, lo levantó de los muertos y se la salva, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, así es. Este es un día especial de salvación.
No pierda la oportunidad usted de confesar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Repita conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche en esta yo noche he escuchado yo he escuchado tu palabra tu palabra y la creo. y la creo. Por eso te pido Por eso te pido que me perdone que me perdones mi pecado mis pecados y me escriba y me escribas en el libro en el libro de la vida. de la vida. Señor Jesús, Señor Jesús, gracias, gracias, porque yo te reconozco porque yo te como mi reconozco Salvador como mi Salvador personal. personal. Gracias te doy. Gracias te doy. Amén y amén. Amén. También voy a orar, amén, por aquellos que están tibios espiritualmente. Hay una tibieza. Aquellos que piensan apartarse, aquellos que están... Porque yo sé que hay muchos que están pasando por cosas financieras o problemas en el matrimonio. Ahí hay muchos problemas en el matrimonio. Por este encierro de quedarse en la casa. Está trayendo muchas cosas. Y eso lo están diciendo. Amén. Y uno lo mira, amén. Y hasta los creyentes. Amén. Que a veces no. Así es. Hasta los creyentes y todo. Entonces, y eso lo lleva a tener una tibieza espiritual. Por eso vamos a orar por usted. Porque el Espíritu Santo de Dios empiece a obrar un milagro en su Amén, vida. así es. Padre, gracias te amo, Dios mío, por tu presencia. Gracias por esta hora. Señor, gracias por la palabra, Señor, y que la palabra haya penetrado, Señor, lo más profundo de los corazones. Te pido, Espíritu Santo, para aquellos que pudieron confesarte a ti como único y suficiente Salvador, Dios mío, que los bendiga, que los guarde y que lo escriba en el libro de la vida, Señor, Dios mío. También te pido, Espíritu Santo, para aquellos hermanos y hermanas, Dios, que están tibios espiritualmente, Señor Dios mío, Padre, que están pasando problemas, dificultades, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que los fortalezca, Dios mío, que los guíe, Señor, porque tu Espíritu nos guía a toda verdad, Dios mío. Gracias te doy, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y oro por todos aquellos necesitados, Dios mío. Oro, Señor, por toda esta situación que está pasando, por la familia, Dios mío, Dios que los bendiga y los guarde. Oro por Viviana, por Laura, Dios que le dé fortaleza, Dios mío, y que los cubra con tu sangre preciosa, Dios. Oro por mi suegro, Dios mío, por el hermano Miguel, Dios mío, Cortés, que lo ayude, Señor, que lo fortalezca, Espíritu Santo, Dios mío, y que lo sane, Dios, porque tú te llevaste la enfermedad en la cruz del Calvario y por tus llagas somos sanados, Dios mío. Gracias te doy. Amén y amén.